Vamos a empezar, por favor, con la presentación de quienes quieran o tengan de manera individual o grupal sobre la cuestión esta del problema. Como ejercicio que nos sirve para todos, ¿no? Y con eso vamos puliendo esa sección antes de seguir a la siguiente unidad. Así que, ¿quién desea presentar? Profesor, tal vez yo pueda presentar. Por supuesto. Ya, un momento. Voy a compartir mi pantalla. A ver, les pongo el compartir. Ya, ahí pueden ver mi pantalla. Sí. Ya. Bueno, nosotros como tema principal hemos seleccionado el aborto y factores personales en las adolescentes del Ecuador desde 2019 a 2022, considerando los eventos y situaciones causadas por el COVID. Como problema, frente a este tema, hemos planteado que se expone un aumento de casos de embarazo en niñas y adolescentes, junto a una mayor morbilidad y mortalidad materna durante la pandemia. Esto en comparación a las estadísticas que tenemos de la UNICEF del año 2017 en Ecuador. Entonces, eso es de acuerdo a la UNICEF. No, es decir, comparamos las estadísticas de la UNICEF contra todas las noticias que estamos viendo en la actualidad de varias fuentes como El Universo, La Noticia y algunas noticias que van saliendo Sí, en los periódicos. pero ¿las noticias hablan de aumento? Sí. No, entonces, a ver, el problema tiene que ser primero desarrollado como una exposición general. Acuérdense que tenía 3 párrafos. Es el ejemplo de la exposición que vimos. Un párrafo nos indicaba qué tipo de problemas en cuanto a la teoría del conocimiento. ¿Sí? Nos decía que era salud y medicina. Entonces, nos falta determinar eso, ¿no? ¿Dónde está eso? El segundo nos indica el problema de dónde sale. Porque, o sea, ahí tiene que poner claramente esas estadísticas 2017 de dónde son. ¿Quién habla de aumento de los casos de embarazos? ¿Sí? ¿En dónde se habla? A ver, porque fíjate, el universo puede decir hay incremento de casos, pero ¿dónde? ¿Con respecto a qué? ¿Dónde están los datos? Entonces, si habla, seguramente, si el universo habla de embarazo, en el artículo o en los artículos que hablan de eso, deben decir las razones para que ellos afirmen eso. Entonces, eso hay que sustentarlo bastante bien. ¿Sí? Y en el último párrafo, entonces es, ¿por qué vamos a hacer esto? O sea, Ya. ¿ok? Entonces, eso tiene que estar bien redactado. Ya, profe, ya vamos a corregir. Y bueno, como preguntas de investigación para igual ver si estamos haciendo bien, las voy a nombrar. Hemos el aborto en los factores personales y psicológicos en las adolescentes del Ecuador en el 2022. ¿Cómo La influye segunda es el cuánto. aborto en los... A ver. ¿Podemos subir un ratito al problema? El aborto, aquí habla, el aborto y factores personales de los adolescentes. Se expone un aumento en casos de embarazo. Ojo, esos artículos hablan de embarazos o hablan de abortos o hablan de las dos cosas. O sea, aquí la idea es
el aborto, pero también en cómo son afectadas su morbilidad, mortalidad materna y psicológicamente No, no, sí, las pero chicas. ¿cuál es el centro del problema que ustedes ven? ¿Los embarazos o el aborto? El aborto. Según el tema es del aborto. Entonces, en el problema tiene que enfocarse el aborto, porque acá está exponiéndose el aumento de casos de embarazo. Y junto a una mayor morbilidad y mortalidad materna. Pero ahí lo que me da a entender, como está ahí, es que los embarazos de niñas y adolescentes causa morbilidad y mortalidad. No dice el aborto ahí. Sí, tiene razón, profe. Entonces, más bien sería el embarazo más que el aborto en este caso nuestro, porque las preguntas Entonces, igual las hicimos tendría, más tendría, globales. tendría que ser el embarazo y factor personal de adolescencia en el Ecuador considerados. Ok, entonces hay que puntualizar, ¿no? Son dos. Sí, profe, gracias. El uno es consecuencia del otro, pero hay que centrarle. Ok, ya. ¿Cómo influye el aborto en los factores personales y psicológicos? Entonces ahí sería cómo influye el embarazo. Ya las preguntas. Sí, sí. Entonces, ¿cómo influye el embarazo en los factores personales y psicológicos en adolescentes del Ecuador en el 2022? ¿Cuántas son las A víctimas ver, registradas? ustedes van a hacer como, si usted pone cómo influye en el Ecuador, significa que su estudio va a ser en el Ecuador. ¿Va a alcanzar? ¿Es manejable? Y cada zona del país tiene sus realidades diferentes. Sí, bueno, en nuestro caso hicimos en el Ecuador porque la UNICEF solo nos daba datos más globales y no encontré, por ejemplo, queríamos hacer de Riobamba, pero no encontré los datos de Riobamba. Y en las noticias igual nunca decían de una sola provincia, sino nos daban del Ecuador y por eso decidimos hacer en total del Ecuador. Pero claro, como usted dice, lo ideal sería ¿Cómo poder van? sacar ¿Cómo datos. van? ¿Cómo van? No, no, no. A ver, ustedes tomen en cuenta algo. Ustedes van a hacer una investigación y a crear nueva información. Si ustedes dicen que cuáles son los factores personales y psicológicos, entonces ustedes van a investigar eso. Ustedes van a ver cuáles son los factores personales y psicológicos. No van a sacar datos de otros estudios, porque ahí es consulta, ya no es investigación. ¿Sí? Entonces Yeah. ustedes tienen que hacer ese ejercicio de buscar con qué herramientas ustedes van a averiguar los factores personales y psicológicos de los adolescentes. ¿Sí? Yeah. Y profe, lo que podríamos hacer en este caso es tal vez sacarlo, hacer esta investigación solo de una clínica, por ejemplo, Por supuesto, de una clínica del día que está aquí en Quito, cerca de mi casa, por ejemplo, podría yo ir a... por supuesto, de la maternidad, de lo que sea. Ustedes pueden tomar datos nacionales e inferir esos datos nacionales a un centro, a una clínica, a una ciudad, a una región. ¿Sí? Sí, yo diría de una clínica para que podamos alcanzar también. Entonces, por un momento de embarazo de niños y adolescentes junto a la movilidad. Entonces, en la parte de, en el párrafo 3 del por qué, ahí tiene que ponernos, tomando en cuenta los datos nacionales, vamos a averiguar o queremos conocer lo que sucede específicamente en tal parte. ¿De acuerdo? Entonces, eso Ya, sí puede hacer. O entonces, sea, sí, tengo datos nacionales, perfecto. Veamos si estos datos nacionales se replica en el sitio donde yo voy a hacer la investigación. ya. Entonces, ahí sí, Ahí ¿cómo, cogeríamos una muestra de esa clínica de estos 2 años. cómo influye el embarazo de los adolescentes? Nada más. De, ya. ¿Cómo influye el embarazo, factores personales y psicológicos adolescentes entre los años 2019 y 2022? Nada más. No le ponga Ecuador.
¿De acuerdo? Ahí ya concretamos más. ¿Cuáles son las víctimas registradas entre 2019 y 2020 que estuvieron cerradas? ¿Qué dice? Con sus agresores. Sí, es que lo que dicen es que hubo aumento porque decían que la principal razón es esta, de que la mayoría de víctimas están encerradas con sus agresores y por tanto ya no pueden usar, no tienen tanta protección, son más... Sí, pero ustedes, otra vez, están averiguando sobre el tema de embarazo, entonces tienen que ver las razones. Ustedes aquí están preguntando, ya están dando una conclusión. Usted dice, ah, hay agresores que están encerrados. Entonces aquí sería, eh, O sea, esta sería una hipótesis más que una conclusión y no, luego si por vemos... eso, pero está puesto la pregunta como una realidad. Sí, es que eso también ¿Cuántas son es las víctimas irrelevante. registradas que estuvieron encerradas con sus agresores? ¿Por qué? Ya. Y si de pronto el incremento de embarazos no se dio por agresores, sino simplemente por estar encerrados. Entonces, en vez de cuántas, podríamos más bien solo poner, eh, ¿existe alguna relación entre víctimas encerradas con sus agresores con el aumento? No, ¿por qué hablamos de agresores? ¿Por qué tiene? Sí, puede, o sea, legalmente, inicialmente sí se puede hablar de agresores porque son menores de edad, ¿no es cierto? Sí. Entonces, todo lo que sucede con menores de edad en este campo es una agresión, sí. Pero no necesariamente será una agresión formal. Eh, lo mejor sería, ¿qué relación existe? Hay una relación entre el tiempo de encierro, ¿no? ¿Cómo se llama esto? De aislamiento debido a la pandemia y el incremento de embarazos. Esa sería la corrección. Y si es que ustedes ven la parte legal, el, eh, ¿cómo se llama? La primera pregunta no, la parte de arriba no. Sí, ya la... O sea, la voy a dejar porque no quiero perderla. Ya. Hay una parte legal del Tribunal Constitucional que ratifica que los de 14 años en adelante ya pueden decidir y eh, aceptar relaciones sexuales sin que signifique un tema penal. ¿Ah? Ok. ¿Sabías de eso? ¿Sabías de eso? Una Ya. barbaridad legal que acaban de hacer en el Ecuador. Es una ratificación, además, ni siquiera es una creación de nada. Entonces, busquen esa resolución. Ya, profe. Los servicios de salud sexual y reproductiva y el suministro gratuito de métodos de que se han visto afectados debido al confinamiento. Lógicamente que sí, pues. Por supuesto que sí. Sí, por eso también es la Pero ya otra sabemos, hipótesis. no es una hipótesis. No, a ver, no estamos poniendo hipótesis, estamos poniendo preguntas para definir el problema. Perdón, Amílcar, usted tiene una pregunta. Ah, no, estamos esperando para las Ah, presentaciones. ya, ok. Ok, iba algo aquí. Entonces, no es hipótesis. Estamos viendo preguntas para definir el problema. ¿Sí? No vayan a Porque confundir aquí, eso. No es hipótesis. pero aquí lo que estamos diciendo es como usted dice, decimos que debido a esto también hay aumento de embarazos porque se ha visto afectado el Sí, suministro. por supuesto, pero ustedes están ya dando o sea, ustedes están haciendo una pregunta que obviamente la respuesta es sí. Acuérdense uno de los problemas que se da en plantear malas preguntas. No se puede plantear preguntas cuyo respuesta es obvia. Estábamos en confinamiento, pero por supuesto que no hay suministro.
Al menos el gratuito que usted dice, ¿no? Y además, ¿quién da ese suministro gratuito normalmente? ¿Mm? El Estado. ¿Así? ¿Usted está seguro? Yo voy a ¿dónde? ¿Al Ministerio de Salud será? ¿A la maternidad o qué? ¿A dónde voy? Sí, a cualquier hospital del día. Siempre ¿Así? tienen. Y yo les digo, deme y me regalan. Sí, en serio. ¿Ah? Sí. ¿Está seguro usted? ¿Está totalmente seguro? O sea, yo he visto que sí, en el hospital del día siempre tienen los letreros que te dan los métodos anticonceptivos gratuitos. Ahí tienen pegados en las paredes con sticker rojo. Eso hay que asegurarse. En todo caso, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los métodos anticonceptivos que dan gratis además? Una ligadura te dan gratis. Una vasectomía te dan gratis. Y lógicamente, si estamos en crisis de salud, no van a haber ese tipo de intervenciones. Ya. Entonces, la respuesta es sí. Esa pregunta está de más. ¿A qué edad empieza el adolescente su vida sexual y cómo influye en su desarrollo psicológico y emocional? Otra vez. Otra vez habla de cómo influye el desarrollo psicológico y emocional. Sí, perdón. ¿A qué edad empieza? Eso es facilísimo saber. Eso usted lo tiene que poner en el segundo párrafo del enunciado del problema. Ahí le tiene que poner eso. Pero es que Porque no eso es fácil. sabemos Si sabe, de este año, si porque cada sabe. año va cambiando. ¿Ah? Cada cierto tiempo va cambiando. O sea, Pero peor todavía. O sea, ustedes van a esperar que se acabe el año para saber cuál es la edad durante este año. Claro, tienen que acabar. pues, Tienen que acabar, tienen que esperar que se acabe el año. sería entre 2019 y 2021. Porque tenemos los datos del 2017, pero no más que eso. Porque no se han hecho todavía, no se han sacado resultados después de 2017. Eso usted cree. O sea, bueno, públicos, no encontramos nada. Pero se encontró en el periódico. Encontró en el periódico información. Claro, pero por eso no son públicos, o sea, el periódico no El sé cómo periódico es sacó. público. El periódico es público. Pero no tenemos los datos de dónde sacó el periódico. Bueno, eso es otra cosa, pero ustedes confían entonces, ustedes están confiando en los datos que le dice la prensa. Y si usted no confía y no sabe de dónde sacó, entonces esa base de conocimiento para que ustedes expresen esto no es válido, si ustedes están dudando. O sea, pero por eso mismo, como se duda y porque se ven tantos indicios en la prensa, es que queremos hacer la investigación para ver, para validar si coincide. ¿Cómo van a investigar esto? ¿Cómo van a saber cuál es la edad de inicio entre 2019 y 2021? Viendo una muestra de esta clínica que vamos a elegir, ¿Y van a hacer qué? ver las edades de las adolescentes reportadas. ¿Cómo saben que una persona que está, estoy siendo abogado del diablo, ¿no? Sí, sí. Perdón que no estoy molestando la vida, sino siendo abogado del diablo. Supongamos que tiene su evento final a los 16 años, pero empezó a los 12. ¿Cómo van a averiguar eso? Claro, como usted dice, esto de datos de aquí no podríamos averiguar esta vez porque más estaría en las denuncias más que en un hospital. En las denuncias. ¿Por qué? Otra vez. Porque, porque Las sería, denuncias no te da el total de los eventos. ¿Cuántas denuncias hay de 100 eventos que se dan de este tipo? claro, habrá un 10%. Entonces, si hablas de gente adolescente y el 10%, entonces no es un porcentaje válido como para tomarlo como general.
Sí. Ok, déjele esa pregunta, pero hay que pulir bastante, ¿no? Sí, sí, Ok. profe. Y una consulta. Esta investigación la vamos a hacer en la realidad. No, solamente es para desarrollar el plan. Yo les mencioné eso. No Sí, sí. alcanzamos. O sea, de aquí a 5 clases más no alcanzamos por hacer investigación de esto. Sí, le estaba consultando para saber si cambiamos de tema. Ya. No, no hay Y, cómo hacer. y bueno, en la concreción del problema, lo que estábamos justamente era analizando los datos que íbamos sacando de algunas referencias, donde aseguraban cosas como las comparativas que empezamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, en 2017, número de casos, número de muertes, también veíamos que antes, desde el 2007 al 2017, siempre, cada año había un decrecimiento de estos reportes de embarazadas de 15 a 19 años, es decir, cada año era menos. Sin embargo, nosotros proponíamos como hipótesis aquí que ya no se cumplía esta bajada, esta tendencia en bajada justamente por la pandemia, que ya no iba a seguir bajando tan A constante. ver, pero están poniendo mal los datos. Dígame. Sumando, no sumando, sumando desde cuándo. Tomando en cuenta la información cortada al año 2017. ¿Sí? O sea, este es solo del año 2017, Sumando, dice. pero del año 2017, o sea, en total solo es como del 2017, Pero ahí se contradice, pues. Porque en el primero dice que hay un total de 19.737 casos. pero de aborto. Ya. Lo de abajo es de muertes. Pero eso es en general, no de adolescentes. Porque ahí No, dice, sí, de adolescentes, solo de adolescentes. no, aquí dice, de todas las 1.730 que murieron, 230 adolescentes son de 15 a 19 y 13 de 10 a 14. Sume 230 más 13 son 243. Y los 1.730 restantes, digamos, la diferencia de los 1.730 restantes, Ah, claro. Sí, pero el de arriba es solo de adolescentes. hay que poner la fuente, ¿no? Ahí mismo hay que poner la fuente. Ya, sí, voy a subir estas. Sí saben 40 cómo referenciar arriba. las fuentes, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, entonces hay que poner eso ahí. Lo mismo Ya. en el segundo. 2007-2020 se han generado un decrecimiento en los centros registrados. Sin embargo, la tendencia a la baja se comporta en distinto gracias al encierro actual. Tienen que poner las fuentes. Ya. Diversos estudios demuestran que existe una relación entre el embarazo, la adolescencia y la maternidad temprana con los rendimientos educativos. Lógico, lógico. Si hay una maternidad temprana, significa que empiezan antes, por supuesto. En 2019 hubo más de 51.000 nacidos de madres adolescentes. 51.000 respecto a 19.000. ¿Cómo sabes si no había casos, no había datos en el 2019? De los cuales cerca de 2.000 corresponden a adolescentes. ¿Ah? Sí, o sea, los datos 2017 sacamos de UNICEF y los 2019 sacamos de Universo y Comercios. Ya. Diferentes fuentes, pero claro, no O sea, estaríamos. quiere decir que 49.000 está entre los 14 y los 18. Los 15 y los 18. ¿Ah? ¿Es verdad eso? Claro, Cuidado sí, con esa profesor. información. Ok. Ya, ya no estamos hablando
de aborto. Ya no estamos hablando. Entonces, quitaría todo lo que aquí menciona aborto. Ya quedamos en eso. Ya. Ya, profe. Igual, criminalización, ¿qué significa criminalización respecto a esto? No tiene nada que ver. Ese último tampoco es válido. Sería otro tema, ¿no? No, ya no hay nada. Claro. Entonces, y esto tiene que estar, a ver, es Sí, redacción general del problema, con los tres aspectos. Preguntas y concreción del problema. ¿Sí? Así es el ejercicio. ya. No, entonces, todo esto que está abajo hay que subirlo a la primera parte que es la definición general del problema. Esto. Claro, por eso digo, definición general del problema, Ok. elaboración de preguntas y concreción del problema de acuerdo a las preguntas. Ah, ya. Es justo al revés. Ya. El Ya, embarazo, profe. por eso. Entonces ya lo vamos a Ok, corregir. listo, Muchas gracias. gracias. Entonces, eh, ¿quién estaba? Amílcar, ¿no? Por favor. Estaba Nancy primero, no sé, Nancy, ya. Ok. o ya no está. Sí, gracias, amiga. Ya comparto. Ya. Procedo con la lectura para que, por Por cuestión de favor. formulación del problema. De acuerdo al diagnóstico de la situación educativa en el Centro Comunitario Intercultural Bilingüe, CECIB, José Joaquín de Olmedo, de la comunidad Sucay Alto, Parroquia General Morales del Cantón y Provincia del Cañar, han surgido múltiples dificultades que necesitan dar soluciones urgentes, de las cuales he priorizado investigar cómo la pérdida de los elementos culturales del pueblo quichua cañari influye en el desarrollo del eje transversal de identidad, lengua y cultura dentro del currículo del CEBIT. José Joaquín de Olmedo, de la comunidad Sucay Alto, Parroquia General Morales, Cantón y Provincia del Cañar, durante el año lectivo 2021-2022. Perfecto, yo le dejo ahí. Las preguntas. ¿Quién? A los integrantes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe José Joaquín de Olmedo, de la comunidad Sucay Alto, Parroquia General Morales, Cantón y Provincia del Cañar. Tiene que poner como pregunta, ¿no? Sí, está como pregunta. No, No, perdón. no está como Sí, no está como pregunta, pero ya le pongo como pregunta. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué influyen en el desarrollo del eje transversal de la identidad, lengua y cultura? ¿Por qué influye qué cosa? La falta de identidad. Ya, eso entonces. Ya. ¿Cómo? Creando una campaña educativa que fortalezca la identidad del sector a través de talleres, casas abiertas, charlas, socializaciones. No, usted está afirmando ya. Usted tiene que preguntar, ¿es posible arreglar el problema creando una campaña educativa? Ya. Y la concreción, la pérdida de elementos culturales del pueblo quichua cañari, los mismos que influyen al desarrollo del eje transversal de identidad, lengua y cultura en el currículum de nuestro centro educativo. La Esto es pérdida, la pérdida de elementos culturales que estoy entendiendo. ya. La pérdida de elementos culturales, ¿lo genera parte de eso el currículum? Sí, Ya, entonces hay que poner, hay que ordenarle de esa forma. La pérdida el problema radica en la pérdida de los elementos culturales del pueblo quichua cañari ocasionados por el currículum del centro educativo, los mismos que influyen en el desarrollo de nuestra identidad. ya. ¿Ok? Está ¿dónde estaba la biografía? No sé dónde se me fue. Pero ahí sí estaba hasta ahí, profe. Con esos cambios, ¿no? Tienen que Ya, hacer preguntas, no afirmaciones, ya,
y ahí está bien. Ya, muchas gracias, profe. Eso era ¿A todo. usted, la señora? Gracias, Ahora sí, Amílcar. ¿O alguien estuvo antes? gracias, Amilcar. Listo, ya voy a compartir. Bueno, asimismo le voy a dar lectura. El tema que tenemos es el rol de la familia en el proceso de aprendizaje del estudiante. Voy a interrumpir. Hablábamos solamente del tema de problemas, el tema todavía no, pero hoy, Bueno, hoy concretamos eso para ver si se modifica, ¿no? identificación del problema. La familia juega un papel importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje porque desde el nacimiento se inicia la preparación del individuo en diferentes aspectos: capacidad de dar afecto, tolerancia, relación con la sociedad, factor económico, disponibilidad de tiempo, valores, cultura, religión, entre otros. Por ende, el hogar es la primera escuela donde se forman a los niños. El rol de la familia ha dejado de cumplirse de manera eficiente en la escuela por falta de colaboración en los procesos de enseñanza-aprendizaje que los docentes desarrollan en las instituciones educativas. Los padres no están involucrados por diversas razones, como disponibilidad de tiempo, horario, horarios laborales, ocupaciones u otras actividades compartidas por los integrantes del hogar, que interfieren con su obligación en la educación de sus hijos. Ok, pregunta. Estamos hablando entonces de la educación en general, no por el cambio de la forma de las clases, hacerlo virtual. Bueno, el enfoque era virtual, pero creo que entonces nos falta explicar eso. Por favor. Eso Ya. hay que ponerlo. Entonces, ahora falta poner el problema. Está bien, ¿no? Ya. Está la parte general, el rol de la familia, de acuerdo. Y nos faltaría, por lo tanto, se observa una falta de colaboración, sobre todo eh, en la nueva Modalidad virtual. modalidad virtual de estudio. Ok. Ya. Determinación del problema. ¿Cómo incidió la carencia de responsabilidad de los padres de familia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de educación básica superior de la institución educativa Luciano Andrade Marín en época de pandemia en la ciudad de Quito en el año lectivo 2020-2021? ¿Cómo incidió la carencia o la disminución? Porque habrán papás que se ayudaron, ¿no es cierto? Entonces aquí le cambiamos. La posible disminución. Ya. De responsabilidad sería. Ajá. Listo. De lo demás. Las preguntas. Ya. Preguntas de investigación. Vaya, hicieron algunas. ¿Qué problemas origina la falta de responsabilidad de los padres en el proceso educativo de los hijos? Perfecto. ¿Cómo afectó la pandemia en el proceso de aprendizaje? Mm, ¿Qué a ver, consecuencias produjo? pero ahí estamos yendo por dos partes, ¿no? La una es, Ya. lo esencial y lo medular de esto es ver el, el- el- la labor de los padres aquí. De los padres. Entonces, ¿cómo afectó la pandemia en el proceso de aprendizaje? Eso ya involucra a la institución docente, a las plataformas que sean adecuadas, a la falta de, sí, a los profesores, Listo. cómo lo manejan. Entonces, ese no lo pondría. Ya. ¿Qué consecuencias produjo el cambio de trabajo presencial a lo virtual en la enseñanza de los estudiantes? No, ahí yo le diría en la participación de los padres. Ya. La participación de los padres. Bueno, esto ya le corrijo. ¿Cómo motivar a los padres y representantes a ser partícipes en el proceso de aprendizaje de sus hijos? Perfecto. ¿Cómo fue la relación entre docente, estudiantes y padres de familia en la educación virtual? Perfecto. ¿Cuánto tiempo dedica el padre de familia al acompañamiento académico del estudiante? No, porque ya estamos afirmando que sí hay acompañamiento y arriba estamos diciendo que se disminuyó. Listo. ¿Cuántos estudiantes desertarán este año escolar si no disponen de las herramientas tecnológicas adecuadas? Tampoco es motivo de estudio las herramientas, son los papás.
Ya. ¿Cuáles son las características de las familias de los estudiantes de educación básica? Perfecto. Más bien, en vez de características, ¿cuál es el perfil? Perfil. ¿Cuáles son las razones del desinterés que impide un adecuado acompañamiento académico al estudiante? Sería ¿Cuál? por parte de los padres de familia. No, no, porque no sabemos qué tanto disminuyó. Ya. Estamos afirmando que ya hay una disminución total. De pronto es una apreciación nuestra nada más. ¿Cómo es el aprendizaje de los estudiantes con los padres de familia que tienen un nivel de educación inconclusa? Perfecto. ¿Cómo influye el proceso de aprendizaje con padres que no son nativos digitales? ¿Qué significa? Que no conocen la No conocen la tecnología. De Sí, acuerdo. porque decíamos que había bastantes padres de familia que no conocen manejar tal vez un celular Sí, o el computador. sí, de acuerdo. Ya. ¿Qué herramientas son necesarias para que los padres de familia participen en las actividades escolares? No, porque eso ya sabemos. Tablet, computador, teléfono, ni siquiera teléfono. Bueno, hablamos de otro tipo de herramientas, pero, o sea, herramientas más, por decir, para que el padre ayude, ¿no? Bueno, ¿Cómo qué? o sea, por ejemplo, si el padre de familia dispone de materiales, o sea, material de reciclaje, Ah, si dispone de material, por ejemplo, didáctico, material lúdico, no, en casa, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que la mayoría no. la última dice, ¿cómo orienta el docente o el estudiante a la falta de responsabilidad del padre de familia? Perfecto, Esas son las perfecto, preguntas que perfecto. tenemos. Ya, Tenemos la determinación del problema y esta identificación del problema. ya. O sea, aquí también ya le voy a corregir. Ujú, de acuerdo, y el tema ya lo vemos enseguida. Ya, gracias. A usted, señor. ¿Qué más? ¿Fue Ivonne Sí, o, doctor, buenos días. o Franklin? Ivoncita, vamos, vamos. Ya le comparto pantalla. Ya. Bueno, en este caso nosotros optamos por analizar el problema hacia los docentes, ¿no? Porque a veces mucho se habla de los estudiantes, pero de nosotros mismos nos olvidamos. En este caso tomamos, bueno, le voy a indicar, ¿no? ¿Y sabe cómo se llama eso? Hay unos estudios de eso, Burn Out. Auto. Ya. No, es Burn Out, B-O-R-N. Ah, ya, from Out. out. Burn Out. Ya, listo. En este caso, bueno, el tema que seleccionamos, que bueno, ahora ya lo Eso. vamos a ver en Gracias, esta Jacobo. clase, ajá, impacto emocional en los docentes de las unidades educativas del subnivel elemental en tiempos de pandemia. Ya. Aquí todavía no le delimitamos a qué unidad educativa. Eso es lo que estoy viendo con los otros trabajos que Hay que tenemos que poner. delimitar. Está Sí. incompleto. Sí, de acuerdo. Ajá. Planteamiento de preguntas. ¿Qué impactos emocionales han presentado los docentes durante la pandemia? Perfecto. ¿Qué problemas han presentado los docentes debido a los cambios y exigencias que se ha dado en el ámbito educativo por la pandemia? ¿Qué problema de personas? Si hablamos de la parte emocional, ¿por qué lo ponemos como en general? En la pregunta 2, Ajá. entonces, ¿qué problemas Es que emocionales? de pronto, en esta pregunta van a salir cosas que no tienen nada que ver con la parte emocional. Ahí, ¿qué problemas emocionales han presentado los docentes de los cambios? ¿Qué impactos representaron los docentes durante la pandemia? ¿Qué problemas emocionales? Yo le pondría ahí, ¿sabe qué? Un tema de cuáles son las consecuencias de los estudiantes de los posibles problemas emocionales. Ah, ya, en esta de aquí en la 2. Exactamente. Ya, listo, entonces ya le cambiamos ahí. ¿Cómo ha afectado Ya. la pandemia en la práctica profesional? Lo mismo, que ya está redundante.
¿Qué impactos emocionales y cómo ha afectado? Es lo mismo. ¿Cómo ha afectado en su motivación, por ejemplo? En su efectividad pedagógica. Alguna cosa así. ¿Cómo ha afectado su efectividad pedagógica la pandemia? Si es que eso es lo que usted quiere. Porque puede Sí, ser sí, en la sí. motivación también, o puede ser en su relación con la gente. Sí, ya entonces aquí ya Yo les contaba al otro grupo que cuando empezó la- el encierro, daba clase en la universidad y nos tocó la clase virtual. Entonces, primero, durante el semestre, eh, les pido un poco de paciencia, tengo un poco de malestar medio fuerte porque el COVID llegó. Un malestar bastante fuerte. Bueno. A ver, le decía que el encierro de los estudiantes, o sea, los estudiantes primero tenían una inquietud, ¿qué vamos a hacer y cómo va a dar clase? ¿No? Bueno, nosotros había seguido un curso de un diplomado de los TICs en educación con el ITE de Madrid y teníamos ya conocimiento de esto. Sin embargo, cuando se acabó ese semestre, y yo a todos los estudiantes les pedí disculpas. Para mí fue el peor semestre que haya dado clase en mi vida. No podía generar la experiencia y las habilidades nuevas que había que desarrollar con esto. Fue la peor clase de mi vida. Y sin embargo, fueron las mejores notas que hayan tenido en curso. Porque es fácil copiarse, pues, o no. Es súper fácil copiarse, por más que les digamos, a ver, prueba y todo el mundo a ver las cámaras y les vemos que miran los ojos de un lado a otro. Entonces, fíjense, una de las cosas que yo planteaba ahí es el tema de la ética. Nadie habla de la ética en estos casos. Cómo manejar el tema de ético en profesores y estudiantes. En el desarrollo del cambio de la forma de manejar las clases. Estoy seguro, no los digo por molestar, estoy seguro que algunos están prendidos, están asistiendo, digamos, pero no están siguiendo la clase formalmente. Están haciendo otra cosa y están escuchando a ver si se les pregunta algo. Pero no hay una asistencia formal a la clase. Hay docentes que igual. Ponemos un video, ponemos alguna cosa y nos vamos a descansar. O ponemos un ejercicio por ahí, ¿no es cierto? Eso es algo que hay que tomar en cuenta. Por eso hablo yo del tema, en este caso, del tema motivacional. ¿Sí? Y el tema de la efectividad, digamos, efectividad en cuanto a los estudiantes, ¿de acuerdo? Ok, concreción del problema. Ya. En este caso, dice, en la actualidad la situación emocional de los docentes en tiempos de pandemia ha tenido un fuerte impacto, ya que se ha podido evidenciar la gran mayoría de docentes sufren de problemas emocionales debido a los cambios, exigencias y largas jornadas laborales que se ha dado en el ámbito educativo, cumpliendo con los lineamientos del Ministerio de Educación. Ok, eso tiene que ser referenciado, ¿no? En alguna parte sacó esa información usted. Ah, ya, listo. De alguna parte tiene que venir esa información. Ya. Por esta razón que se ha considerado este tema para conocer cuál ha sido el impacto emocional que más presentan en los docentes, ya que esto influye en el ámbito familiar y en la práctica profesional, afectando así el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Ok,
¿En qué área de conocimiento entra esto? Liliana, buenas tardes. Buen día todavía. ¿Ah? ¿En qué área de conocimiento? Acuérdense que tiene que enfocarse en una ciencia, en una temática. Lengua. No, Literatura. la psicopedagogía, pues, Ah, ya. la psicopedagogía. Ahora, esa no es la concreción del problema. Este es el enunciado del problema. Y falta la parte inicial que le decía, ¿no? ¿Dónde está la teoría del conocimiento en la cual se enfoca? ¿Por qué es la psicopedagogía? ¿Sí? Ya, Entonces listo. falta un párrafo ahí, que es el párrafo inicial, y con eso estamos denunciando el problema, pero no estamos concretando. ¿Cuál sería la concreción? La concreción es, existe un impacto emocional en los docentes de la unidad X debido a los cambios en a los cambios Los cambios. en la actividad pedagógica. ¿Y cómo influye en el rendimiento de los estudiantes? Ahí estamos más o menos ya concretando. Ustedes revísenlo, véanlo si encaja y con eso está. Ya, listo, doctor. Muchas gracias. Ya vamos a revisar con el grupo. Encantado, doctora. Profe, una pregunta. ¿Sí? Con lo que ahorita usted proponía como concreción del problema de este grupo, o sea, ¿cómo sería perdón por preguntar así, pero cómo sería evitar tal vez la pregunta o concluir? Es que ahí usted dice, existe un impacto y es como que decimos que hay un impacto emocional, pero luego dice, ¿y cómo influyen los estudiantes? De ahí es como una pregunta. Es una O- pregunta. El problema es una pregunta, por eso le y pongo el como existe pregunta. un impacto, no sería tal vez como que ya estamos concluyendo un poco. No, porque Porque, estoy preguntando. ¿Existe un impacto emocional? Y de existir, ¿hay una injerencia o una consecuencia en el rendimiento estudiantil? Es una pregunta. ya, entonces sería como, en este caso serían dos preguntas, ¿no? O sea, si existe un impacto emocional en los docentes y cómo influye el impacto de Como los concreción, docentes sí. hacia los estudiantes. Como concreción, sí. Ya. Sí, es para aprender a hacer más que nada, porque sí se me está complicando un poco Ya. aprender esta parte. Ok. Gracias. Es como, entonces, pero revisen solamente las diapositivas, ¿no? Hay un enunciado general que tiene 3 párrafos, hay unas preguntas y hay una concreción. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más estaba? Ivonne. Toca. Ah, Frank me toca. Ya pasé, ya. Gracias, doctor. Ya pasé. Ah, es que estaba con la mano todavía. Ya. Franklin. Estimados compañeros, buenos días, estimado Carlos, buenos días. Paso a compartir la actividad que hemos desarrollado en el grupo. Bueno, nosotros buscamos información con el apoyo de un compañero que trabaja en una institución educativa, específicamente en un proyecto de Todos ABC, que permite la educación de personas adultas con Ajá. escolaridad inconclusa. Entonces, está centrado en esta
en esta institución. Ya. Bueno, aquí está la descripción del problema, ¿no? Es un poquito extensa. Esto sale, pues, de lo que la institución ha empezado a identificar, específicamente en el tema de cómo se ha ido disminuyendo incluso el número de estudiantes y, por ende, el número de maestros, ¿no? Bueno, esta es todo paso, como es un poquito extensa, más bien paso a leer las partes específicas, Okay. ¿no? Que hacen relación al problema. Ya. Dice aquí, los estudiantes del proyecto son considerados estudiantes de vulnerabilidad debido al rezago escolar que todos cuentan. De ahí los factores sociales, laborales y familiares de los estudiantes constituyen un desafío para sí mismos, pues muchos de los casos no cuentan con un empleo fijo. Son cabezas de hogar, monoparental en la mayoría de ocasiones. Por lo que la falta de recursos económicos y apoyo y motivación personal por parte de la familia constituyen la razón fundamental para que, a pesar de haberse inscrito en el proyecto, se retiren y deserten el camino. Otra causa de gran relevancia es la deserción escolar para los estudiantes adultos, la falta de empleo, que a su vez la poca comprensión de los empleadores para que sus trabajadores puedan superarse. Pues manejan horarios rotativos y dirigidos que les impiden a los estudiantes asistir a clases, aunque el derecho al estudio está estipulado en la ley. Otro, es importante destacar el contraste de la educación presencial y virtual, bastante amplio. Por un lado, podemos mencionar que la educación presencial, el avance de contenidos, del esfuerzo académico, el acompañamiento de los Se cortó. con el estudiante es más eficaz. ¿Me escuchan, compañeros? Ahora sí. Hola, muchas Ah. gracias, disculpen. Ya, la educación presencial y virtual es bastante amplio. Por un lado, podemos mencionar que durante la presencialidad, el avance de contenidos de refuerzo académico, para quienes han dejado de estudiar, en un promedio de 5 a 10 años o más. Los vacíos educativos marcan un abismo con quienes están en educación regular. Por eso, trabajar en forma presencial permitía llenar los vacíos y avanzar con la seguridad de lo que los estudiantes estaban alcanzando en el proceso de enseñanza-aprendizaje en todas las asignaturas que se imparten. Asimismo, hoy la nueva normalidad tiene un lugar esencial en la educación de forma virtual, pues pueden destacar las siguientes características, así como los estudiantes tienen la facilidad de conectarse a las clases sin la necesidad de movilizarse de su domicilio seglares. También se supone grandes dificultades que también contribuyen a la deserción escolar. Aquellas un poco inusuales, el manejo de tecnologías o plataformas educativas que podemos tener el deseo de implementar, pero que los estudiantes requieren ayuda de sus hijos, familiares y cónyuges para poder utilizarlas. Otro factor importante es la falta de conectividad de los estudiantes, quienes en muchas ocasiones, como ya se mencionó, viven con lo justo, plan o servicio fijo de internet con sus dispositivos, por lo cual también deciden desertar del proyecto. Ajá. Por último, destacar que a pesar de la pandemia, las dificultades de diversos ámbitos, los estudiantes que no han claudicado en el camino han podido titularse. Bueno, eso en forma general es la situación. Nosotros habíamos elaborado unas, y aquí hemos identificado las causas y los efectos, ¿no? Las causas, encontramos la parte laboral, la falta de empleo, la insensibilidad de los empleadores, que eso pues ha llevado a que los estudiantes no asistan o no haya una asistencia regular, ausencias reiteradas, retiro académico y deserción académica. La educación híbrida ha limitado el uso de plataformas y el acceso a tecnologías, y esto ha llevado pues, a la desmotivación para aprender y avanzar. Consideramos que un adulto que ingresa a una plataforma, el hecho de entrar y poder interactuar en una plataforma les dificulta, y si es que no tiene un apoyo eficaz, el estudiante se retira. Eso se lo ha visto en casi la mayor parte de sistemas de distancia incluso. La ausencia de acompañamiento docente. También vemos aquí un vacío de que no hay quien les acompañe a los estudiantes. Entonces esto pues lleva retraso y fracaso escolar.
Y la nueva normalidad, sobre todo el factor económico, ha hecho que los estudiantes no tengan los diferentes recursos como para poder continuar con sus estudios. Ujú. Contaban los compañeros que hay casos de estudiantes que con facturas de 300 a 400 dólares de pago de internet han tenido que priorizar sus gastos en casa y por tanto han dejado sus estudios. Pero claro. Bueno, entonces en este sentido consideramos que estos que vemos acá, que hemos identificado, son factores que están asociados a la deserción escolar. De Por lo acuerdo. tanto, hemos propuesto, bueno, no tanto como tema, ¿no? Pero todavía está por definirse, pero sí lo habíamos perfilado como tema, los factores asociados a la deserción y su impacto en el proyecto de fortalecimiento de este proyecto de educación para adultos, ¿no? Que es un poquito largo el proyecto. Ya quisiéramos bien irnos al tema de la formulación del problema. Aquí en la formulación del problema, perdón, Sí, bien. eh, hemos definido lo siguiente y cómo mitigarlos en el ámbito del proyecto de formación, bueno, para adultos de la institución educativa República de Rumania en el año lectivo 2021-2022 del Bachillerato General Unificado. Es ahí donde queremos un poco también centrar nuestro estudio. Las preguntas de investigación que hemos encontrado son las siguientes. ¿Cómo influyen los factores asociados a la deserción estudiantil en el proyecto de formación de la institución educativa República de Rumania? Ujú. 2. ¿Cuáles son los factores asociados que influyen? Aquí es un poco la intención de identificar cuáles son, si son estos, si se refirman o no, los que hemos identificado, pero cuáles son los factores que influyen en la deserción estudiantil del proyecto de formación de adultos de la institución educativa República de Rumania. ¿Qué impacto ha generado los factores asociados a la deserción estudiantil en el proyecto? Específicamente, ¿qué impactos? Se habla de la desvinculación de docentes también, ¿no? Aparte de la Claro, deserción de los estudiantes. por supuesto. Conversábamos con los compañeros de Quito que hay una institución educativa religiosa que tenía 1.400 estudiantes y eso se ha reducido hoy a la matrícula de 500. Entonces el impacto es muy fuerte y por tanto tuvieron que despedir a muchos maestros, entonces tiene su impacto por el otro lado. Me Y tocó también. ¿cuáles son las posibles respuestas? La última sería, ¿cuáles son las posibles respuestas mitigantes que pueda dar la institución educativa para disminuir los factores asociados a la deserción Ok. estudiantil? Muy bien, muy bien. Me Eso es, parece, compañeros, en su consideración. me parece muy extenso. Hay que reducirlo un poco. Hay que Ujú. concretarlo un poco más, pero está muy bien, muy bien. Ya, no sé, más bien, estimado Carlos, ¿en qué parte es lo extenso que habría que de pronto disminuir? No sé si el objeto de estudio es lo más pequeño. No, está claro el objeto de estudio. Más bien todos los antecedentes están mucho. Ya. Sabríamos de pronto No, o sea, disminuir el tema de la factores. explicación ponerla, pero con más sintético. Ok. Sí, nada más. Ujú. Está muy bien, está muy bien. Listo, compañeros. Muchas gracias, gracias, estimado Carlos. Muy gentil. Ok. Creo que están todos, ¿no? ¿Janet? Muy buenos días, doctor. La Carlos. última va a ser Janet, que estoy atrasado ahorita ya en el tiempo. Sí, ya lo comparto. Muy bien, voy a dar lectura. El problema que hemos analizado. Debido a los diferentes contextos sociales familiares, además el aumento de carga laboral y despreocupación conjunto a las diferentes circunstancias familiares, padres poco pacientes y falta de comunicación entre la institución y los padres, se ha visto que en la parroquia de Rumipampa, Quito, de la Unidad Educativa Sagrado Corazones, los padres de familia han delegado ciertos roles como miembros de la comunidad educativa. Por tanto, analizaremos los efectos que esto produce en nuestros estudiantes. Para llegar a este problema, bueno, nuestras preguntas de investigación fueron: ¿cuáles son las causas de la deserción escolar? ¿Qué efecto tienen los roles familiares dentro de la educación de los niños y jóvenes? Y un momentito.
poquito. ¿Cuáles son los efectos o cuáles son los factores familiares que influyen en el acompañamiento escolar de los representantes a los estudiantes? Buena. A ver, pero en el problema, ¿cuál es el problema? No lo encuentro el problema. Debido a diferentes contextos familiares, además de momentos Más que todo, nuestro problema estaba orientado a la deserción escolar en la unidad educativa. Ajá. Ya, entonces, por eso vimos también que en sí la familia es muy importante y esto también. Ya, pero no, puede ser. no dice nada en el planteamiento del problema de la decisión escolar. Mm, No dice absolutamente nada. Entonces deberíamos. Entonces, hay que poner un tercer párrafo donde se indique que esto ha generado una deserción escolar y tiene que poner los datos para eso, ¿no? Antes del encierro eran tantos estudiantes, ahora son tantos. Ok. Se debe incluir el efecto. ¿Podemos enfocarnos antes de la pandemia y ahora en la pandemia? No, pues la deserción es en la pandemia. Ah, ya, ok. Nos enfocamos Entonces, lo que entonces. tiene que hacer es ver cuántas personas los estudiantes eran antes y cuántos son ahora. Ok. Y, y verificar si es que el tema de los padres, qué tan Influyente. fuerte es a eso, porque ustedes están enfocándose solo a eso, ¿no? Sí. Ok. Y pone cuáles son las causas de la deserción escolar, cuáles son las causas familiares entonces. ¿Sí? De ahí las demás preguntas. ¿Qué efecto tienen los roles familiares dentro de la educación de los niños jóvenes? ¿Qué efecto tienen los roles? No. O la delegación de los roles. ¿Pero a quién delegan? Justamente. Entonces ahí hay que poner una pregunta. ¿Existe una delegación de roles por parte de los familiares en la educación de los niños jóvenes? ¿Existe una delegación de roles familiares Por parte de los, sí. por parte de los padres? Ajá. En su responsabilidad de dirigir educación a los hijos. La otra no va. ¿Cuáles son los factores familiares que influyen en el acompañamiento escolar de los representantes a los estudiantes? ¿Sí? Eso no entiendo. ¿Cuáles son los factores familiares que influyen? Ok, de acuerdo. Por ejemplo, factores económicos o incluso factores en sí sociales. Ya pusimos arriba. ¿Cuáles son las causas familiares por la decisión escolar? Ujú. ¿Sí? Ya está arriba. ¿Eso la borraría también? Sí. Ya. Nos faltaría tal vez aumentar en preguntas. 2 preguntas, nada más. Ok. De ahí aumentar el tercer párrafo, ¿no es cierto? La concreción del problema. Ya, ok. ¿Listo? Ujú. Ya. Ya, muchas gracias, Carla. El último grupo, doctor, tal vez, o ya no. Estoy ya con el tiempo a full. Ya tengo solo media hora para la clase nueva. Perdón, pero esos malestares molestan tanto. Sí, entonces, por favor, ¿me pueden mandar al correo sus trabajos para revisarlos y devolverlos? ¿Cuál correo? Disculpe. Sea ¿Sea? porras
Porras. Una pequeña @gmail.com. Cuídense del COVID, por favor. Ok, listo. Vamos a ver rápidamente esto entonces. Nos toca ver el tema. Bueno, primero vamos a puntualizar algo. Hay una diferencia entre tema y título. ¿Sí? El título es algo que se redacta de una forma más pequeña, más concreta. La redacción es concreta, pero el sentido es muy general. El tema es una redacción más específica, pero con más, ¿cómo se llama? Con mayor información. ¿Sí? Por ejemplo, el título de un libro, el título de una película, de una obra de arte, de un artículo en la revista. Ustedes ven que son títulos que tienen 2, 3, máximo 4 palabras, ¿no es cierto? Y a veces no me dicen mucho. Yo les digo, por ejemplo, ¿qué opinan? ¿Qué creen qué idea les da el título que se llama de un libro La libertad que nunca llega? Les da alguna idea? ¿Mm? Os puede dar un sinnúmero de ideas, ¿no es cierto? Hay un libro que yo compré una vez, que yo lo compré pensando que era un libro humorístico. Además que yo tengo que comprar libros y leerlos, claro. No tenía libros humorísticos y dije, está interesante como para leer. Seguro que este libro tiene aspectos machistas. Me gustaría ver en dónde se enfoca. Y resulta que el libro era un análisis, un estudio formal sobre la conformación cerebral del hombre y la mujer, como para entender cierto tipo de comportamiento, sin destinar una valoración mayor a uno y a otro, sino simplemente decir, son diferentes. El uno tiene sus cualidades y el otro tiene sus cualidades. Ok. Pero el título que a mí me llamó la atención era, ¿por qué las mujeres no saben leer mapas y no dejan de hablar? ¿Sí? Me daba una idea totalmente diferente a lo que realmente es. Entonces, yo veo que el título es algo que se maneja de una forma más marketera, para llamar la atención. Tiene que ser atrayente, ¿no? El tema, en cambio, me especifica sobre qué es lo que se va a investigar y qué es lo que contiene esa investigación. ¿De acuerdo? Entonces, elegir el tema constituye uno de los elementos centrales de la elaboración de la investigación. Y nosotros, junto con, o sea, de hecho, el tema a veces se inicia con el tema, otras veces se inicia con el problema, pero si se inicia con el tema y a través de las preguntas que también se plantean, más el análisis del problema, concretamos y determinamos un tema mucho más eficientemente. ¿De acuerdo? Entonces, es importante, si nosotros determinamos mal un problema y determinamos mal el tema, podemos estar teniendo problemas con el proceso de desarrollo de la investigación a futuro. No es solamente un inicio cronológico de las cosas, ¿no? Entonces, cuando desarrollamos el tema, igual que lo pusimos en esos 3 párrafos que les decía del problema, no es solamente
concretar y decir, esta es la área científica a la cual yo voy a incluir investigación, sino que también hay aspectos concretos sobre el campo que nos proponemos investigar. ¿Como cuáles? Ahora no me quiero pasar la hoja. ¿Y ahora qué pasa? El internet está con una señal limitada. No me permite. ¿Se colgó? Déjame ver si con esto lo abro de nuevo. Ya. Le voy a poner ahí para que sea más fácil moverme, ¿sí? Sí lo ven, ¿no? Entonces, la elección del tema de la tesis tiene una importancia fundamental por eso, igual que el problema. A veces, el problema y el tema, la definición y la concreción del problema es la concreción del tema. No hay problema con eso. Entonces, es una decisión que se da, dice primariamente, es decir, el primer evento decisivo para la tesis es eso, ¿no es cierto? Para la elaboración de la tesis. Es el punto de partida. Y determina además la orientación y condiciones con las demás actividades que se va a desarrollar. Hay algunos criterios para poder ayudar en la adecuada elección del tema. Hay algunas preguntas que conviene hacerse también para delimitar este tema, ¿no? Por ejemplo, ¿qué conocimientos e informaciones tengo acerca del tema? Necesitamos tener conocimientos anteriores. Y si no lo tenemos, hay que buscar. ¿Qué desarrollo profesional he realizado en cuestiones relacionadas con el tema? ¿He trabajado antes en esto? Entonces, si ustedes han desarrollado una tesis, por ejemplo, de pregrado, muy bien, puede ser una segunda parte, con un esquema más investigativo, más académico, más científico, ampliar ese tema hacia la maestría. Entonces ya tengo un conocimiento anterior. ¿Ok? Esa información de la que puedo disponer es suficiente y es accesible a las posibilidades. Entonces, si no es suficiente, tengo que buscar por alguna forma. Y es accesible a las posibilidades, quiere decir, nosotros tenemos una posibilidad en el tiempo para hacer lo que queremos hacer. Por eso decía, vamos a hacer esto en el Ecuador. Vamos a alcanzar en el tiempo. Nos alcanza en cuanto a los presupuestos. ¿Sí? Nos alcanza en cuanto a la posibilidad de conseguir los profesionales del área y que puedan a nosotros ayudarnos a direccionar lo que estamos haciendo o que podamos abarcar un esquema más grande. ¿De acuerdo? Entonces, para que la investigación no adquiera unas proporciones demasiadamente grandes, es necesario acortar el tema. Hay que delimitarlo. ¿Sí? Y hay que definir con precisión el alcance de estudio de acuerdo a las características que les decía, ¿no? ¿Es posible hacerlo o no? Con esos aspectos presupuestarios de tiempo y todo eso. Entonces, es imprescindible someterlo a una serie de análisis para poder ir delimitando y concretando el tema. Por ejemplo, Héctor Day nos dice, por ejemplo, se pretende estudiar los fenómenos de la globalización. Ok. ¿Alguien me puede indicar qué es la globalización? ¿Qué entienden por globalización? Eso oímos a cada rato. A ver. ¿Perdón? Un proceso. ¿Un proceso de qué?
Económico, tecnológico, puede ser. Ya, ok. ¿Alguien más tiene una idea de qué es la globalización? Yo, profe, Claro, ¿puedo hablar? por favor. Para mí, globalización es la comunicación entre varios países donde se comparten y se generan interdependencias de políticas, religiones, conocimiento, cultura y tecnología. Política. En todo, exactamente. La globalización es la interdependencia que tenemos nosotros y todo, el globo. La gente a veces entre sociedades más y menos, algunas más con otras, pero es una interrelación que tenemos ahí. ¿Qué más globalización? ¿Qué es lo que nos está pasando? Se produce un evento de salud en una parte y estamos todo el mundo afectados. ¿Sí? Las pandemias anteriores estaban más focalizadas. La última, al comienzo del siglo XX, 1900 y pico, la gripe española, por ejemplo, se focalizó en Estados Unidos, se focalizó en ciertas partes de Europa y no más. ¿Por qué? Porque tenía un contacto más frecuente entre estas dos regiones. Ahora no, es la globalización, el efecto que tenemos, la interdependencia que tenemos. Si pensamos en un auto, vemos que yo qué sé, los Kia, por ejemplo. Los Kia se producen el motor en una parte, la caja de cambios en otra parte, la carrocería en otra parte, etcétera. Incluso acá, para poder armar, la ley dice que tenemos que poner ciertas partes también, que los asientos, que la tapicería, los frenos, ¿sí? Entonces, dependemos unos de otros, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros pensamos en un estudio de la globalización en general, chutas, no termina nunca, ¿no es cierto? Entonces, esa práctica es necesario limitarla, porque si no, vamos a manejar cosas muy superficiales que no vamos a tener totalmente información que nos concrete lo que queremos ver, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que poner, por ejemplo, la globalización, como dice aquí, en tal o cual área, la dimensión de la realidad, los sectores sociales, la globalización en la educación superior en el Ecuador, la globalización y la influencia en el desarrollo tecnológico en el país. ¿Sí? Entonces, así es como tenemos que ir manejando. Entonces, fíjense, para la delimitación podemos tomar en cuenta 4 aspectos. Primero, la temática, igual que la vimos con el problema. Es decir, tiene que ser específico de lo que nos interesa investigar. Tiene que ser temporal, determinar época, años, meses que abarca la investigación. Tiene que ser espacial, porque se delimita geográficamente. Y tiene que ser teórico, porque se explicita la base teórica con que se abordará la investigación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en cuál es la ciencia? ¿Cuál es el conocimiento que va a abordar? Entonces, para poder delimitar el tema, podemos responder las siguientes preguntas en general. ¿Qué aspecto lo temático? ¿En qué momento lo temporal? ¿En qué lugar lo espacial? ¿Y en qué enfoque lo teórico? ¿Ok? Ejemplos. Un tema dice, la ideología política de las insurrecciones indígenas en el actual Ecuador en el siglo XVIII. Las 4 partes que vimos antes. La ideología política es lo teórico. De las insurrecciones indígenas es lo temático, el tema que va a abordar. En el actual Ecuador, lo espacial, lo geográfico. Y en el siglo XVIII, lo temporal. ¿De acuerdo? Esto es lo que tiene que tener. Entonces, aquellos que ya tienen determinado su tema, por favor, revisen que cumpla con esto. Ejemplos, dice la filmografía de Luis Buñuel en su etapa francesa desde una perspectiva psicoanalítica. Entonces, bueno, nos interesa por alguna razón estudiar el tema de Buñuel con su desarrollo de producción
de producción cinematográfica sobre todo. Y eso es lo temático, ¿no? Porque es único. Luis Buñuel desarrolla algo único. En su etapa francesa es lo temporal porque tenemos unas varias etapas de influencia que tiene Luis Buñuel en el tema de su filmografía, pero nos interesa ver cuál es, por alguna razón, la influencia de la parte francesa. Desde una perspectiva psicoanalítica, en lo teórico. ¿Qué nos falta? ¿Dónde está lo temporal? A ver, ¿qué me dice dónde está lo temporal? ¿No? ¿No lo ven? Algunas cosas. Nosotros lo podemos desarrollar e intuir y como lógica está ahí. ¿Sí? La parte temporal es la etapa francesa. Porque La tiene, época. exactamente, esa época, porque tiene una connotación de tal a tal fecha. Ahora, lógicamente que eso influyó después, ¿no? Porque le siguieron alimentando otro tipo de características externas que fue ingresando a la parte francesa, pero específicamente la etapa francesa nos interesa manejar y por lo tanto ahí está definido la parte, perdón, la parte eh, espacial, la parte geográfica, ¿sí? Es en Francia. Luego dice el análisis semiótico de las noticias de la Revolución Liberal, publicadas en la prensa ecuatoriana durante los años 1900 a 1902. Análisis semiótico, lo teórico. De las noticias de la Revolución Liberal, lo temático. Entonces, fíjense, queremos ver las noticias en la parte semiótica. Publicadas en la prensa ecuatoriana, lo espacial. Durante los años 1900 1902, lo temporal. ¿Sí? Eso debe tener su tema. Ahora, eso podemos ver cómo de un tema general pueden salir varios temas de investigación, como vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Dice, la revolución liberal durante el gobierno de Eloy Alfaro y los conflictos laborales. ¿Dónde está la parte geográfica? Entendemos que es de Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, y los conflictos laborales. Si hablamos de la revolución laboral durante el gobierno de Eloy Alfaro y el desarrollo y el crecimiento del país, fregados. Eso es lo que a mí me sabe llamar la atención, por ejemplo, cuando dicen el gobierno de tal fue malo, el gobierno de tal fue bueno. ¿En qué? Pero, ¿sí? La revolución liberal durante el gobierno de Alfaro y el derecho o los derechos de la mujer, porque dio un salto. Y el arte y su desarrollo. Estimado Carlos, ¿sí? perdón, una consulta en relación a esto. En este caso, cuando se habla de la revolución liberal y el gobierno de Eloy Alfaro, ¿no es necesario entonces delimitar el tema de Ecuador? Solamente se da por entendido que la revolución y el gobierno de Alfaro se dan en el gobierno. ¿Cómo podemos asegurarnos de que realmente no hay otro Eloy Alfaro presidente de otro país? Sí, es por eso precisamente la pregunta, porque en algunas ocasiones cuando se pide la delimitación del objeto de estudio, se pide que se especifique dónde se va a hacer. Entonces, por eso era la pregunta si es que si con esto, con lo temático y lo temporal, es necesario especificar algo más, porque se daría ya por entendido que es de Ecuador. Sería redundante, ¿no? A menos que nosotros Ujú. hagamos un buscador en el internet y ponemos presidente Eloy Alfaro Delgado. A ver qué resulta. Ujú. Pueden hacer ese Mucha- ejercicio. ujú. Muchas gracias, Carlos. Me Bien. queda claro entonces. Entonces, si no sale solo este señor, pues ahí está. ¿Ok? Y el arte en desarrollo y la nueva ley de educación ecuatoriana entre 1900 y 1910. Entonces, fíjense, hablamos de revolución liberal
Y hablamos de un gobierno dentro de la Revolución Liberal y hablamos de 4 aspectos que podíamos abordar. ¿Sí? Qué bárbaro, a ver. Creo que no voy a llegar a la otra clase. Ahora, para poder hacer eso, nosotros necesitamos una justificación. La tesis tiene que tener una justificación muy clara. Justificar, que viene de justificar, significa demostrar que algo es aceptable o adecuado. ¿Sí? Es eso, es la justificación. Tenemos que ver, a ver, lo que vamos a hacer es justificable y es adecuado. Eso indica la causa, el motivo, la razón que acredita algún hecho. Tiene que servir para algo, en este caso, ¿no? La justificación de investigación es un ejercicio argumentativo que consiste en brindar con argumentos convincentes, es decir, reales, concretos, las razones por las que es necesario llevarla a cabo, así como los beneficios que pueden derivarse de ello. ¿Y cómo hacemos eso? Hacemos con un análisis también primero viendo su conveniencia, demostrar la utilidad de la investigación en un grupo o contexto particular para resolver un problema concreto. ¿Sí? ¿Es conveniente o no para alguien? Un grupo o contexto, dice, ¿no? Segundo, la relevancia social. Hay que precisar quiénes se benefician con los resultados de la investigación y qué relación tiene el estudio con prioridades regionales, nacionales, locales, por ejemplo. Por eso la relevancia social. No puede ser una relevancia para mí, al menos en este tipo de estudios académicos. Un valor teórico. Ya hemos visto, consignar qué tipo de informaciones y conocimientos nuevos aportará a la investigación. ¿Sí? Y la utilidad metodológica que nos establece si la investigación ayudará a crear nuevos instrumentos de recolección y análisis de información o a estudiar más adecuadamente una población. ¿Sí? ¿Qué tipo de metodología uso? ¿Qué tipo de instrumentos de evaluación voy a usar para recoger esa información? Y con eso entonces, con esos esquemas, podemos concretar que la justificación de la investigación lo que pretende es reflexionar acerca de cuál es su nivel de relevancia, originalidad y contribución científico-práctica. ¿Sí? Por ejemplo, veamos esta justificación que ahora sí le voy a poner. Para leerlo un poco más fácilmente. Ya. Ahí. Aquí, ¿no? Esta justificación, por ejemplo. Esta es una investigación que está haciendo o que hicieron alguien para mejorar una revista donde se publica todas las investigaciones académicas. ¿De acuerdo? Entonces, la presente investigación, así tiene que empezar, se justifica porque constituye una propuesta enfocada en mejorar la calidad científica de la revista Espergesia. ¿Sí? Teniendo en cuenta las características de presentación, fíjense, ya la delimita, presentación, contenido, básicas y de gestión política, editorial, en función de las características editoriales que proponen Latindex, el sistema académico que nos permite suscribirnos a una revista formal. ¿De acuerdo? Luego dice, en este sentido, dicha investigación facilita la organización, pertinencia y viabilidad del proceso editorial de la revista, a partir de la implementación de acciones que sistematizan los procedimientos validados a tener en cuenta para optimizar los índices de calidad mencionados. Ello es muy beneficioso. Además, porque mejorará el proceso, el acceso de los investigadores potenciales y con ello la representatividad y alcance internacional de la revista. Fíjese, el segundo párrafo habla de la relevancia social. ¿Sí? El primero y el segundo nos da la conveniencia de hacer este trabajo. ¿Ven la diferencia, no? Ok. Luego termina y dice, de la misma manera, el sistema de gestión editorial que se propone aporta los procedimientos teóricos, metodológicos y prácticos pertinentes que permiten la autoevaluación de la revista.
y el plan de mejora como aspecto cardinal previo a la inserción de las bases de datos internacionales especializados a mediano y largo plazo. Esta parte de aquí, este párrafo, otra vez, y aquí nos da el valor teórico que tiene esto. Y luego dice, además, una vez alcanzado el objetivo general de la investigación, será de gran beneficio para todas las partes, especialmente a los colaboradores potenciales de la revista, porque sus publicaciones van a experimentar un mayor posicionamiento e impacto internacional, lo que facilitará el intercambio académico y la producción científica de todos los niveles. Otra vez, relevancia social. Ahí está poniendo énfasis. Y acá, todo el contexto es la utilidad metodológica y práctica que tiene esta investigación. Eso es. Una carilla donde nosotros ponemos la justificación. ¿Ok? Máximo una carilla. Una carilla y media, pero no más. Listo. ¿Ok? Ok, entonces, preguntas, por favor, para terminar la clase. Una consulta. ¿Sí? O sea, ¿siempre es necesario seguir el orden o necesariamente primero abordar, por ejemplo, lo que es el problema, luego las preguntas, o primero las preguntas, luego el problema, o hay un orden específico? No, no hay un orden específico. Ya, gracias.